para que empecemos la clase de hoy. Bueno, entonces, compañeros, como les decía, esa es la clase de Economía y Política. En la guía número 4, está orientada, tal como vimos la clase pasada, a un eje temático. ¿Cuál es el eje temático? El ser y las habilidades para la vida. Y son 10 habilidades. Nosotros vamos a trabajar cuáles son los organismos y organizaciones a nivel internacional que crearon ese listado de habilidades para la vida. Si ustedes leyeron bien, se dieron cuenta que la definición es de la ONU, ¿cierto? La ONU es uno de los primeros organismos internacionales creados desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la parte de la guía que se suma a ese eje articulador de economía se llama Organismos y Organizaciones Internacionales, promotores de habilidades para la vida. Y le voy a solicitar entonces al estudiante que acaba de escuchar, que es Tomás, ¿cierto? Tomás Posada, que me lea en voz alta cuál es el aprendizaje esperado que aparece en la guía y aparece pues en la diapositiva. Tomás, ¿me confirma si alcanzas a ver? Pero yo lo tengo en el computador, así que voy a leer desde ahí, tranquilo. Bueno, dale. Entonces, aprendizajes esperados. Indagar acerca del papel de los organismos internacionales como promotores del bienestar social y su participación en solución de conflictos, comunicación efectiva y toma de decisiones frente a arbitrajes entre países, promoviendo una mirada crítica frente a su incidencia en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. O sea, Tomás y todos los demás, que lo que vamos a hacer es, vamos a consultar, indagar es consultar, buscar, ¿cierto? ¿Cuáles son estos organismos internacionales, además del de la ONU, que hoy lo vamos a ampliar un poquitico más? ¿Qué es lo que hacen estos organismos y cómo ellos, desde su desarrollo, promueven estas habilidades? Nosotros vamos a trabajar de las 10 habilidades, solamente 3, que son la solución de conflictos, porque esa es la razón principal de la existencia de estos organismos, la comunicación efectiva, que es necesaria para cualquier relación humana, para las relaciones interpersonales, y la toma de decisiones. Toma de decisiones ¿de quién? De estos organismos frente a los países miembros, ¿cierto? Todo esto tiene un sentido y el sentido es aplicar a ver si estas organizaciones sirven o no sirven en nuestro país. Ese es el sentido. Bueno, entonces continuamos. Ese es el aprendizaje que ustedes esperan. Con respecto a la guía, que esto no lo hice en la clase de filosofía, pero sí lo voy a hacer ahora. Un segundo, yo verifico que esté grabando la clase. Listo, estamos grabando. Entonces, la ruta de la guía tiene un momento de estructuración. El momento de estructuración, es decir, la lectura que ustedes hacen ahí en el texto, está dividida en 3 partes, en 3 conceptos fundamentales. Primero, la relación entre qué es un organismo internacional y los derechos humanos. La segunda parte es qué papel cumplen estos organismos, ¿cierto? Y aparecen 3 papeles bien diferenciados. Y también en una de las preguntas de los entregables hacemos alusión a ese papel. Y finalmente, ¿cuál es la participación de Colombia en estos organismos internacionales? ¿Cómo lo benefician y cómo funcionan? ¿Listo? Eso todo es lo que aparece en el texto. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer las siguientes actividades. La primera pregunta se llama piensa y opina, porque parte ni siquiera de la lectura del texto. Esa pregunta se debe resolver sin haber leído. Es decir, ¿usted qué opina? ¿Usted qué sabe sobre eso? La segunda parte del momento de transferencia, que son las actividades entregables, se llama recupera información del texto, y básicamente van de la 2 a la 6 y lo que usted tiene que hacer es leer muy bien y resolver. Bueno, entonces uno dirá, bueno, y la profe me dice que yo no me debo copiar. Sí, no te debes copiar, pero en estas probablemente vaya a haber similitud entre diferentes estudiantes porque es información específica, casi que literal, ¿cierto? ¿En qué se diferencia? En la redacción que usted haga. El tercer momento es ampliar información y son las preguntas 7 y 8, donde básicamente ampliar información es consultar más allá de lo que aparece en el texto. Ejercicia tus competencias lectoras, son preguntas tipo prueba saber, van de la 9 a la 12, son muy simples y obviamente es una sola respuesta, o A, o B, o C, o D, enmarcados en el texto. Y finalmente socializa tus aprendizajes, que es el punto número 13, y ahí volvemos a hacer esquemas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta sobre el desarrollo de la guía? Bueno, ahora vamos a ver un video. Hola. ¿Ninguna pregunta? Para decirle que no había ninguno. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver, miren,
todo el texto que ustedes vieron fue un resumen que yo hice de un video que vi. El video dura 3 minutos. Entonces, ¿por qué no observar el video donde estos jóvenes nos explican qué son, donde estas personas nos explican qué son las organizaciones internacionales? ¿Cuál es la labor de cada uno? La labor de cada uno es escribir en el cuaderno o en lo que tengan para copiar. Recuerden que les dije que para esta clase requerían un espacio donde copiar y demás. Van a escribir mínimo 2 cosas, porque ahorita hacemos lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces, 2 elementos que hayan aprendido. Quien ya hizo el taller, quien ya subió la guía, quien ya leyó, es más fácil porque este es el video de lo que aparece, de la primera parte del texto de la guía. Entonces voy a comenzar. Me van a confirmar que escuchan el video. Voy a compartir sonido del video. ¿Listo? ¿Alguien me confirma si escucha? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, escuchamos. Sí, escucha. Profe. Todos estamos conscientes de los diversos problemas que tenemos en el mundo. Y son problemas que a todos nos importan porque todos vivimos aquí. Entonces, cuando los estados realmente se preocupan por darle solución, se juntan para intentar resolverlos. Y es aquí cuando nacen las organizaciones internacionales. Ahora bien, ¿sabes qué es una organización internacional? Las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional público creados mediante un tratado con la finalidad de gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la sociedad internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las organizaciones internacionales sirven para que entre varios estados se apoyen entre sí para lograr un objetivo en común. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nació con el objetivo de lograr la paz mundial. Ahora bien, ¿cuáles son las características de una organización internacional? Número 1. Se crean mediante un tratado o carta que determine su organización y sus fines. Recuerda que tenemos un video sobre los tratados internacionales. Número 2. Están integrados por sujetos del derecho internacional, generalmente Estados. Número 3. Esto quiere decir que cada organización es libre de dictar sus reglas y los estados participantes deben acatarlas si es que quieren pertenecer a ella. Número 4. Están dotados de órganos permanentes que son distintos e independientes de los miembros de la organización. Número 5. Los órganos cumplen los objetivos de la organización y en ellos se forma la voluntad objetiva y colectiva de la misma, que jurídicamente es distinta a la de sus miembros. Ahora bien, ¿por qué existen tantas organizaciones en el mundo? Bueno, pues porque cada organización intenta hacer frente a cada uno de los problemas que existen en nuestro planeta. Esto lleva a clasificar las organizaciones internacionales en 2 tipos. Aquellas que se encargan de resolver los problemas generales y las que se encargan de objetivos particulares. Por ejemplo, como vimos anteriormente, la ONU es la organización que se creó para traer la paz mundial, lo cual es un objetivo muy general porque la paz depende de muchos factores, como pueden ser factores económicos, políticos, sociales y demás. Ahora, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, la OCDE, es la organización que busca el bienestar económico de los estados pertenecientes. Como estamos hablando del bienestar económico, este ya es un objetivo específico o particular. También se pueden clasificar las organizaciones internacionales de acuerdo al territorio que abarcan. Por ejemplo, la ONU es de carácter mundial. Sus resoluciones afectan a la mayoría de la sociedad nacional. Tenemos organizaciones regionales, que son aquellas que solo afectan sectores específicos. Un ejemplo sería la Sociedad de Estados Americanos, que es el foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la interacción del continente americano. Y bien amigos, es así como llegamos al final de este video. Si el video te gustó y te ayudamos en algo, por favor regálanos un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si te... Muy bien. Muy bien, ¿me escuchan, compañeros? Sí. Bueno, Sí. ahora sí, Sí. vamos entonces a hacer lluvia de ideas. ¿Quién me quiere contar qué entendió qué podemos recoger? 1 o 2 cositas que podamos recoger del video, que es básicamente los 2 o 3 primeros párrafos de la lectura de la guía número 4. A ver, ¿quién entendió que Profe, yo.
Bueno, me van a hacer un favor. Los que puedan desactivar la cámara para ver si están cumpliendo con las cosas. Quien no pueda porque le da pena o algo dice Mariana Quiroz de ta. Mariana, ¿puedo Mariana identificarla? Quiroz. Tiene su nombre y su foto. Sería chévere que o pusieran la foto o ingresaran con nombre, apellido y grupo. Listo, porque así es uno perdido. Listo, Mariana, dale. Cuéntame. Profe, las organizaciones internacionales, según lo que dice el video, es, pues, como su mismo nombre lo indica, es un equipo en donde se unen varias entidades, normalmente estados, para luchar por algún derecho humano o varios derechos humanos, que generalmente pues dicen que son derechos humanos, pero en muchas ocasiones son violados y no se ven. Entonces por eso hay que luchar por ellos de alguna forma. Muy bien, Mariana. Bueno, antes de que continuemos con otra persona, les cuento que yo creo que a partir de esta próxima semana habilitan el máster. ¿Qué es el máster? Es el sitio donde usted puede ver cómo va. Entonces ahí no solamente pueden hacer a los boletines, sino van a ver las calificaciones que llevan en cada área y sobre qué es. Entonces estas participaciones que yo he tomado van a aparecer ahí como nota adicional. Algunos estudiantes que no asistieron a las clases por diversas razones me preguntan, profe, entonces yo tengo un 1. No, ese es un beneficio. Es decir, si usted no está, no hay problema siempre y cuando sea justificado, como ya dije, ante su director de grupo y el coordinador, o sea, los estudiantes que me reporten. Si no está reportado, debe asistir a la clase. Y la participación lo que hace es darte una nota adicional en el 40%, que es lo que vale ahora la aptitud, y es muy importante. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere decir algo? Profe, Yo, profe. profe. Bueno, me habló primero un chico. ¿Quién fue el chico que me habló? Profe, yo. Daniela Calavijo está levantando la mano. Daniela ahorita, Daniela, Carolina y David Correa, en ese orden. Bueno, David Correa, Daniela y Carolina Valencia. Bueno, empecemos. David Correa. Bueno, profe, hablando de una forma como más general, estas organizaciones nacen frente a la necesidad de resolver problemas cotidianos en todo el mundo. Es decir, no es que se van a enfocar en todos los problemas a la vez, sino que cada organización se va enfocando en un sentido o un ambiente o un aspecto en el mundo. Entonces, por esto es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se enfoca solamente en el bienestar del ser humano, así como la ONU se encarga más de los derechos y los deberes de todo el mundo. Por eso es que se enfocan en problemáticas que afectan solo un aspecto y que les permiten trabajar en un ámbito mucho más cerrado, ya que trabajar en todas las problemáticas a la vez debe ser un caos. Muy bien, excelente anotación, David. David es de 11A, ¿cierto? También estaba levantando la mano Salomé Betancourt, vamos a ver si alcanzamos. La tercera era Daniela, ¿cierto? Daniela Clavijo, luego Carolina Valencia y finalmente Salomé Betancourt para este cierre. Luego seguimos con otra participación. Daniela, cuéntanos. Profe, las organizaciones es, por decirlo así, un apoyo entre estados para lograr un objetivo en común y para poder permanecer o acceder a ellas, a esta organización, existen ciertas normas que deben cumplir. Ah, muy bien, Daniela. Entonces, todo organismo contiene unas normas y como dijo David, cada organismo se encarga de un problema diferente porque sería imposible que un solo organismo se encargara de todo. Ahora, quiero que les quede claro, hay grandes organizaciones internacionales que tienen a su vez unos organismos que hacen parte de ellas que se subdividen. Hoy vamos a conocer algunos de los organismos de la ONU, que es como la más conocida y la que abarca mayor cantidad de países en el mundo. Carolina Valencia. Perdón, Daniela es de 11B, ¿cierto? Sí, señora. Carolina Valencia y Salomé Betancourt. Los demás que levantaron la mano, les voy a dar la opción de participar en el siguiente espacio de participación. ¿Listo? Carolina, cuéntame. Profe, las organizaciones internacionales son algunos sujetos de derecho internacional que se crean a través de tratados, donde hacen parte diferentes estados. Gozan de una personalidad jurídica propia, o sea que cada una es libre de crear sus propias reglas y los órganos que hacen parte, que son miembros de la organización internacional, deben de cumplir y acatar esas normas. Muy bien. Se enfoca en diferentes problemas. Se pueden clasificar en organizaciones que se enfocan en problemas generales y objetivos generales, aunque también hay otras que abarcan solo un territorio para alcanzar el objetivo que tienen en común. Muy bien, Carolina. Cuéntame, ¿tú entiendes eso de cómo así que son sujetos de derecho? ¿A qué se refieren con eso? Intentemos definir. ¿Cómo así que sujeto de derecho internacional?
Por ejemplo, tú eres sujeto de derecho, pero no internacional, sino nacional. Tú Sino eres en sujeto. en mi institución. Bueno, y en todas partes, pero ¿cómo así que sujeto de derecho? ¿Cómo así que al igual que las personas, ellos son sujetos también, si son muchos países juntos? ¿A qué se refiere esa definición? Porque esa es la definición literal. ¿Alguien sabe? Bueno, eso lo voy a aclarar ahorita que aparezcan todos Profe, los pues yo elementos. creo con lo que yo interpreto que son como, esa palabra sujeto abarca todos los estados. Entonces, por eso se utiliza esa palabra como para abarcar todos los estados que hacen que lo que están intentando lograr sea posible. Bueno, sí, es una aproximación. Sujeto es un ente, es decir, yo soy un sujeto jurídico ante el Estado y me representa ¿cómo es? Un número que me dan el registro civil, pues la cédula y demás, y eso me acredita como ciudadano de un país, ¿cierto? Eso es ser sujeto de derecho. Y como ciudadano del país tengo unos derechos y unas obligaciones en la Constitución. Ellos son sujeto internacional en la medida en que como institución, casi que de manera metafísica, ellos como institución representan un ente, un ser sujeto de derecho, es decir, ellos como si fuera una sola cosa, una sola persona, tienen unos derechos específicos a nivel internacional y tienes unas obligaciones que cumplir. La organización como tal es como si fuera un organismo vivo, es lo que quiere decir, y tienen derechos a nivel internacional y también cumplen unos deberes. Es eso, cuando se constituyen ese tipo de organizaciones, como si fueran un ser. ¿Listo? Y Ah, bueno, finalizamos gracias, profe. con Salomé Betancourt en esta sesión. Salomé, ¿qué tienes Bueno, que aportar? creo que yo más específicamente le iba a hablar sobre el derecho internacional público, exactamente de lo que estamos hablando. Y pues yo investigué aquí rápidamente y es como una rama del derecho público exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que estudia y regula los comportamientos de los estados que hacen parte de cierta organización. ¿Y por qué? Porque esta rama regula específicamente las competencias y las relaciones que estos estados manejan entre sí para resolver una problemática. Ah, muy bien, bueno. Y son más específicamente, bueno, estas regulaciones basadas en valores comunes para garantizar la paz y la cooperación entre los mismos estados y así cumplir sus metas específicas. Muy bien, Salomé, tomás algunos elementos que voy a mencionar. Les voy a pedir un favor, cuando hagan estas participaciones, concéntrense más en la interpretación de ustedes del texto. Veo que están muy apegados todavía a lo que consultan en internet, me imagino que tienen el celular ahí. Eso está muy bien, que consulten y apoyen, pero cuando lo digan, que suene como si lo estuvieran pensando. Bueno, esto recoge lo que dijeron, que es, uno, se crean un grupo de países con una preocupación. ¿Por qué? Por resolver un problema. En este caso, ustedes ya saben la historia mundial, ustedes saben qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hay demasiadas películas sobre el exterminio que hicieron los nazis pues a los judíos, sobre todas las prácticas indebidas, insalubres y antiéticas que hicieron, bueno, en fin, una cantidad de cosas que dio origen a una iniciativa de no podemos volver a dejar que suceda esto, ¿cierto? Debe haber alguien que regule los países, debe haber alguien que medie en los países. Entonces, inicialmente surgió la Organización de las Naciones Unidas para resolver un problema específico. Y ese problema fue garantizar que no hubiera una tercera guerra mundial y no querían volver a ver una cantidad de cosas como las que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. El asunto es que muchas de esas cosas aún siguen pasando en países, ¿cierto? Y la ONU no puede intervenir directamente en un país si el país no lo permite. Entonces hay una preocupación conjunta que surge de un hecho histórico en específico que fue la Segunda Guerra Mundial. Todos estos grupos de países son voluntarios, o sea, ahí no están las personas obligadas. La ONU es la que concentra más de la gran mayoría de países, sin embargo, ellos tienen derecho a veto. ¿Y qué es derecho a veto? Que sacan a un país que no cumple las normas y uno dice, bueno, ¿y qué importa que a mí me saquen de eso? A ver, ¿quién me sabe decir? ¿Qué importa si a Colombia la sacarían de un organismo como eso? Porque eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al sacarlo, es decir, que como usted ya había dicho que está incumpliendo las normas, entonces de alguna forma se vería como que están violentando a la población o están incumpliendo cosas que para el ser humano son importantes. Entonces, sí, eso está bien, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Es decir, si llegaran a sacar a Colombia de uno de estos Profe, yo organismos, pongo un ejemplo. ajá, eso, denme un ejemplo. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario, que en la guía, como yo ya la estoy resolviendo, protege a las personas que son víctimas del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, si Colombia
por ejemplo, no cumple las reglas que propone, por ejemplo, la ONU, que es la paz mundial, y las incumple con la guerra y del conflicto armado, entonces, sí, pienso Entonces, que sería terrible porque el conflicto seguiría presente en el país. sí, puede ser. Sara está levantando la mano. Sara, ¿tienes algo que decir con respecto a eso? Profe, yo creo que también nos veríamos muy afectados en los tratados de libre comercio. Ah, muy bien. Ella sí le apuntó dónde era. ¿Por qué? Porque primero no tendríamos como las bases éticas para seguir con los tratados entre un país y otro, ya que por medio de la corrupción y todo eso nos podríamos ver afectados. Segundo, la ONU también tiene como una posición frente a esos tratados y sí, yo creo que nos veríamos muy afectados en eso y el país no podría ni exportar ni importar y eso es la mayoría de nuestras ganancias. Entonces, pues como país sí nos veríamos muy afectados en eso. Bueno, lo que sucede es que esos organismos, aunque no imponen cosas, ellos retiran al país de la organización y los miembros pueden establecer bloqueos. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez que Estados Unidos le hizo un bloqueo a Cuba? ¿Alguien había escuchado esa información? No sabían de eso. ¿Qué pasa con un bloqueo? Que los cubanos durante mucho, bueno, yo creo que todavía conservan el bloqueo. Durante mucho tiempo no se les permitía comerciar con los países que tuvieran relación con Estados Unidos y no permitían que llegara ninguna tecnología a ese país. Entonces a ellos les tocó resolverlo y crear algunas cosas que no podían conseguir en otros países. Por eso no es gratuito que la gente que vaya pues a Cuba, pues yo nunca he ido, me imagino que alguno de ustedes habrá ido, no sé. A veces ustedes viajan más que nosotros. Los automóviles que están en Cuba son de la época de los 70, claro, porque allá Estados Unidos no le permite que los países que están alrededor comercien con ellos. Ese es un bloqueo. Y el asunto es que los países dependen de otros. Si bien Colombia es un privilegiado, donde podemos producir casi que cualquier cosa, nosotros tenemos la mayor parte de nuestra tecnología es externa. Recuerden, en clase yo les recalcaba esto, que si tú ibas a tu casa encontrabas que el celular, cómo es la nevera, la lavadora, casi todo era producido por un país extranjero. Entonces, si nos bloquean, nos quedaríamos sin tecnología. Eso es bueno y malo. Bueno porque nos obligaría a crear nuestra propia tecnología y malo porque requiere demasiado tiempo. Continúo. Bueno, entonces ¿qué son estas organizaciones? Las organizaciones son un grupo de países que se reúnen, establecen una organización para velar por un derecho o para resolver un problema. Sirven para que varios países se unan y apunten a una letra, a un objetivo en común. Algunos de los países subdesarrollados se quejan que porque en estas organizaciones privilegian a los países o están dentro de la secretaría de las organizaciones, los países que aportan más dinero a la organización o los países desarrollados. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Si algún país pertenece a esta institución, pues tiene que cumplir el orden establecido, acatar pues como los valores que ellos imponen pues en su país y también realizar algunos aportes económicos que son diferentes para cada país. Ellos también realizan préstamos. Una de la organización organización internacional encargada de hacer estos préstamos es el Banco Mundial y varios países tienen deuda externa, incluyendo a Colombia, por esos préstamos que hacen estas organizaciones internacionales, ¿cierto? Continuamos entonces. Bueno, por ejemplo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que ahora es la organización que más hemos escuchado mencionar porque ella trata los casos de salud y son las que están pendientes de las estadísticas de la pandemia, entonces a ella se le acusa de no haber hecho la investigación suficiente en China para poder, digámoslo así, detener el avance del virus. Es decir, que ocultaron muchas cosas. Estados Unidos es el que más aporta, luego sigue China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia. Las cuotas que dan estos países se calculan en relación a la riqueza y la población del país, que se mide con un indicador que es el Producto Interno Bruto. Entonces, nosotros también aportamos, todos los países aportan, pero con referencia a ello, recientemente Estados Unidos decidió retirarse de la OMS porque ellos dicen que el encubrimiento del virus de Wuhan en China permitió que la enfermedad se extendiera por todo el mundo, instigando una pandemia global que ha costado más de 100,000 vidas estadounidenses y más de 1 millón de vidas de todo el mundo. Entonces, debido a esto, a que Trump cree que si ellos hubieran intervenido más efectivamente en China, esta situación no se hubiera salido y no nos hubiera tenido confinado. Entonces, miren que en estas organizaciones mundiales están presentes en casi todos los hechos y más ahora en esta situación. Bueno, nos quedan 10 minutos. Recuerden que la clase es hasta las 11 en punto. Ya
aprendí a llamar lista de manera distinta y más rápida. Entonces, si nos desconectamos, volvemos hasta que se cumpla la hora. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna anotación, alguna curiosidad o algo que quieran señalar con respecto a este dato de esta organización, que es la Organización Mundial de la Salud? Entonces, los invito a que participen. Cuéntenme. ¿Mm? Cuéntenme, compañeros. A ver, los escucho. Ninguno. La profe, como un meme que aparece en internet, habla sola, como una meba solitaria. Mírenme. Ok, continuamos No, entonces. profe, todo está bien. Ok, continuamos entonces. Estefanía Jaramillo levantó la mano, ¿cierto? Hola, Estefanía. Profe, hola, buenos días. Hola. Estefanía, ¿de qué grupo es? 11B. Hola. Dale, Estefanía, cuenta. Profe, yo pienso que eso sí tiene mucho que ver y pues tiene toda la razón lo que piensa Donald Trump contra la OMS, porque es Amor, ¿qué que pasó? ¿Qué pasó? No. no me escucha. Sí, ¿quién es Emiliano Estrada Pulgarín? ¿Quién es Emiliano? ¿Quién ingresó como Emiliano Estrada Pulgarín? Bueno, les voy a pedir un favor que ahora en adelante ingresen con su nombre, así sea de la cuenta de la mamá, del papá o de los hermanitos, ingresen con su nombre porque así es muy difícil para mí. Ahorita que vamos a llamar a lista, lo hacemos por el chat de Zoom y a mí me queda guardado. Entonces me aparece Emiliano Estrada Pulgarín. Entonces esa persona que no tiene su nombre debe poner su nombre enfrente porque yo no voy a saber a quién es que a quién les estoy calificando. Entonces me decías, Estefanía, que tú crees que él tiene razón y que debió retirarse de allá de esa entidad, ¿cierto? Eso es lo que me estabas diciendo. Sí, profe, porque pues él hizo algo como retirarse de un negocio político muy grande, que es pues todo esto de la pandemia, ya que primero empezaron a decir al principio de la pandemia de que la vacuna la sacaban para septiembre, ya dijeron que creo que en Rusia iban a sacarla supuestamente para octubre, que mantienen haciendo pruebas a ver si funciona y un poco de cosas. Entonces, pues sí, yo pienso que sí, desde que eso salió en China, ellos debieron tener la vacuna, pero que no la saquen es otra cosa por un negocio político que Donald Trump no quiso como participar o algo así. Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa es que el proceso de una vacuna no es tan simple, pero lo que él dice no es la vacuna, sino que debió haber más, debieron establecer, no permitir que, por ejemplo, circularan ciudadanos chinos a otro país sin haber detectado, pues, mejor dicho, los viajeros fueron los que permitieron que esa pandemia se extendiera. Entonces, debió intervenir ahí. Listo. Dice, organismos especializados de las Naciones Unidas. Vean, vamos a trabajar entonces en la ONU hoy y van a conocer lo siguiente. Vea, esta organización, la ONU, como les decía, surge. Tomás, dale, está levantando la mano. Tomás Posada. Me disculpan si Sí, algunas veces no veo, pero cuando uno está hablando al mismo tiempo y levantan varios la mano, uno se borra la notificación, entonces no sé quién habla. Leo la última que me aparece. Dale, Tomás. profe, Hola. sobre lo de Trump y la OMS, sinceramente yo pienso que aunque la OMS hubiera tomado medidas más duras, en realidad no hubiera servido de nada en Estados Unidos. O sea, hubiera servido de algo en países así como Colombia, pero Colombia ya lo está haciendo bien para lo que es, pues, Sudamérica. La cuestión es que Estados Unidos, el gobierno allá, tienen un delirio de grandeza que se creen los reyes del mundo, por así decirlo. Entonces, aunque la OMS hubiera dicho que hubieran tenido tales medidas, ellos no lo hubieran apoyado porque tienen que tener aún su supremacía frente a otros países, por eso es que no lo hubieran hecho. Y Trump hubiera, y Trump hubiera descaradamente hubiera dicho cosas a la OMS que están intentando hacer que Estados Unidos ya no fuera una potencia a favor de China, algo así al principio, y ya luego no hubiera podido haber estas cosas que dice Trump, que la OMS ocultó información vital para la vida de los seres humanos, pues. Y ya por eso es que digo que aunque en este momento se ve así, si hubiera pasado como Trump dice, no hubiera servido en ese país.
Muy bien. Yo quiero señalar que Tomás resalta algo muy importante y es el conflicto de poderes entre China y Estados Unidos. Ustedes han visto todo lo que ha sucedido, incluso una de las teorías así todas conspirativas, no sé cómo se dice, conspiratorias, bueno, de conspiración, decía que era un virus creado, que era China que lo había impuesto para acabar con Estados Unidos, no, que era que Estados Unidos. Entonces, en todo eso siempre hay un juego de poderes, ¿cierto? Al fin y al cabo. Y estas Profe, sí, organizaciones intentan ser neutrales, por eso es tan complicado para ellas. Ellas no están ni de un profe, lado ni del otro, sino a favor de la población. Hola. profe, y es más, desde en estos días apareció como la afirmación de una doctora china que tenía que ver en la rama esa de la biología Ujú. para, para cambiar las cosas. Y ella está diciendo que tuvo que irse a Estados Unidos que para buscar asilo, porque China en realidad había hecho eso en laboratorio, que ellos Sí, tenían la intención de lanzarlo. Y aún no se sabe si estalló, o sea, si la cepa estalló por equivocación o lo hicieron los chinos a conciencia. intencionalmente. Ah. Para tomar la economía mundial. Puede ser, pero todo deja de ser solamente hipótesis o especulaciones hasta que haya confirmación real de que el organismo, eso no es un organismo. La profe de biología y química debe saber, ¿eso es un qué? Es un virus, ¿cierto? Si ese virus es creado o no. Pues la verdad, lo único que creo es que esta situación nos ha afectado a todos y que es perjudicial que ellos se retiren de organismos porque pierden a uno de los mayores patrocinadores. Recuerden que ellos, por su riqueza, ayudaban a que llegaran vacunas, ellos donaban vacunas a otros países, es decir, cumplen una labor con ese dinero que los poderosos les dan. Entonces sí es un gran golpe para la OMS. ¿Qué es la ONU entonces? ¿Qué es la que vamos a trabajar hoy? Voy a hacer 5 o 6 minutos de explicación y luego finalizamos con preguntas, dudas, inquietudes de la guía de filosofía y de la guía de economía. Antes de que sigamos con la explicación, Miguel Ángel Betancourt ha levantado la mano. Miguel Betancourt. ¿De dónde se ve, profe? Ah, Rivas, lo que pasa es que yo te digo Rivas. Dale. Y otra cosa, pues, a apuntar de esta pandemia es que si fuera un virus creado, pues desde China hubiera impedido que la población muriera. Entonces yo no creo que eso haya sido como, digamos, una razón. Se las hubieran ingeniado para llevar el virus a otros países y no desde el propio. Puede ser, pero también pudo haber sido un error de laboratorio, ¿cierto? Un virus que de pronto estuvieran cultivando y no tuvieran la posibilidad de hacerlo. Son cuestiones que suenan muy Profe, conspirativas, sí, pero por sí, ahora son opciones, ¿cierto? pero, sí, profe, pero la cuestión está en que también, o sea, que aunque lo hayan hecho a conciencia o no, o si fue de la propia naturaleza, también existe la probabilidad de que sea creado y que ellos hayan dicho que las pérdidas no tenían nada que ver con los beneficios que iban a obtener, porque se supone que los gobiernos actúan así, Sí, tienen que tener en cuenta los la beneficios que van a mayoría. tener a comparación de lo que van a perder. Y ya dependiendo de eso, actúan. No es por los habitantes, es por los beneficios, más que nada. Esos son Profe, los ¿puedo decir gobiernos, algo? sí, esos son los gobiernos totalitarios, Tomás, que toman una decisión que afecta a los demás, así algunos pocos, así la vida de algunos pocos se pierdan, ¿cierto? Suena duro, pero ha pasado en la historia, ¿cierto? Estefanía, claro, Estefanía está levantando la mano, fue la que habló, no, Profe, yo, fue Carolina. Carolina, ah, bueno. Profe, yo quiero decir algo con respecto a las fábricas textiles de nuestro país, que la mayoría están en quiebra, porque no sé si se han dado cuenta que al principio aprovecharon la pandemia para hacer tapabocas como medida de bioseguridad, pero en este momento la mayoría de esas fábricas no tienen aranceles o aranceles muy bajos, o sea que no pagan impuestos. Entonces están en esa quiebra, entonces por eso China se está beneficiando porque ya los están trayendo desde allá. Entonces también eso como que me hace cuestionar. Bueno, lo que pasa es que ahí sí, ellos desde hace mucho tiempo están preparados. Como ellos producen máquinas que generan otras máquinas, entonces los procesos allá son
Es decir, acá lo hace manualmente una señora, mientras que allá probablemente tengan cientos de máquinas para hacer el proceso y sale mucho más barato, pero es mucho antes de la pandemia. Entonces podríamos decir muchas cosas. Bueno, vamos a cerrar la participación por ahí, ya que estamos con el tiempo medio y seguimos. Ya va a haber otro espacio de participación a la parte de la clase. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Okay. Y ya les voy a contar. Por favor, me confirman que están observando las diapositivas. Sí, profesora. Sí, señora. Entonces, denme un segundo que estoy admitiendo nuevamente a la gente. Bueno, esta es la dificultad de trabajar en Zoom. Se me saca porque no tengo una cuenta premium. Pero por ahora es más fácil para mí trabajar por Zoom que por Google Meet. De hecho, se conecta más gente acá que la única clase que hice. Sí, ese le gustó. Bueno, déjenme un segundo, yo estoy admitiendo a todos los participantes porque entonces me quedan 14 minutos de la clase y ya les voy a contar qué vamos a hacer entonces. Bueno, ahora sí continúo. Bueno, entonces la ONU es una organización, como les decía, que se creó en 1945. Su objetivo era mediar la paz después de todo lo que vieron pues en la Segunda Guerra Mundial y se creó con una carta. Digamos que el motivador original de crear una sociedad de las naciones, la idea venía desde la filosofía, desde Manuel Kant, que es la próxima clase de filosofía. Él decía que para mantener la paz había que crear una federación de naciones, pero solamente lo hicieron efectivo casi que 50, 60 años después, ayudados por Franklin Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, que le tocó la finalización de la guerra. Bueno, ellos crearon una carta donde están los objetivos. Estos son los objetivos. Entonces dice reducir las tensiones internacionales, intentar mediar entre conflictos, crear leyes que protegieran el medio ambiente, curar enfermedades, ayudar a los desfavorecidos, acabar con el hambre, erradicar el analfabetismo, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, requerían no solamente que la ONU trabajara sola, sino que tuviera como unos hijitos, unas ramitas u organizaciones más pequeñas pertenecientes a la ONU que se ocuparan de eso. Hoy vamos a conocer algunas de ellas, ¿listo? Lo voy a hacer de manera muy breve, debido a que el tiempo es corto, pero igual hay mucha información en internet. Entonces tenemos la UNICEF. ¿De qué se encarga la UNICEF? La UNICEF, como pueden ver, significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Todo esto son siglas. En inglés sería United Nations Children's Fund. Me corrigen si pronuncio mal, pero estoy ahí medio aprendiendo. Bueno, listo. El objetivo de la UNICEF es promover la defensa de los derechos de los niños en todos los países miembros y en el mundo. Está en 193 países y son más o menos 197, o sea que son muy pocos los que faltan por inscribirse como en esta, y tiene su sede en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, ¿desde cuándo funciona? Desde 1946, es decir, un año después de que se creara la ONU. En Colombia, presencialmente, tienen una sede y pues si trabajan desde 1989. ¿Qué hacen aquí en Colombia? Aquí esa oficina trabaja con todos los ministerios, para ayudar a que los niños crezcan físicamente sanos, trabajan también con el bienestar familiar, traen ayudas económicas, buscan garantías de que los niños tengan una educación de calidad, o sea que también trabajan con otro organismo que van a conocer hoy y que los adolescentes tengan oportunidades para desarrollarse individualmente. Bueno, hay otra organización. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, la cuestión es que le iba a decir que el rayador de pantallas está activado por si algo. Sí, se me había olvidado quitarlo porque ya lo deshabilité. Listo. ¿Desde cuándo? Ya eso lo vimos, ¿cierto? Entonces seguimos acá. La FAO, ¿cierto? ¿Qué significa la FAO? Pueden observar básicamente qué significa. Este es un organismo de la ONU y se llama Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y está formada por todos los países que hacen parte de la ONU si su objetivo principal es acabar con la hambruna mundial. Ustedes saben entonces que ellos se concentran en los países subdesarrollados que tienen mayores dificultades. No solamente ellos no llevan comida, sino que ellos llevan educación para que se pueda cultivar mejor, para establecer tratados. Es un foro donde le ayudan a estos países pobres a salir adelante con los recursos que tienen. Su misión es alcanzar la seguridad alimenticia de la población mundial. Solo que hay países donde la situación es tan difícil y hay guerras y conflictos que no permiten que gente extranjera intervenga.
El objetivo es erradicar el hambre, la malnutrición y tener desarrollo sostenible. Y me imagino que ese concepto ya lo han trabajado en biología o en, no sé, en otras áreas. Desarrollo sostenible es, ¿cómo definirlo? Prácticas que exploten económicamente nuestros recursos sin que se acaben con estos recursos que no son ilimitados, ¿cierto? Es decir, que no se contamine, que se puedan reutilizar. ¿Cómo trabajan ellos en Colombia? En Colombia, ellos trabajan directamente con el gobierno, recomendando algunas formas de cultivo, ayudando pues a los campesinos al conocimiento del agro, ¿cierto? Y aportando, estableciendo enlaces con otras entidades que sí hacen préstamos, como el Banco Mundial, entre otras. Dice, no damos alimento a las personas, sino los medios para que las mismas los produzcan, para que se logre su propia seguridad alimentaria y sean independientes de toda asistencia. Eso es lo que buscan ellos, que el campesino dependa de sí mismo, ¿cierto? Hola, otra vez nadie dejó apretar bien. En clase, ¿listo? Bueno, continuemos. Sí, mi amor. Bueno. Le voy a pedir el favor, entonces, a Tomás que me continúe leyendo la UNESCO, mientras le amarro el cinturón a mi niña. UNESCO, Tomás, colabórame. UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO colabora para la formación de profesores y contribuye para la construcción de escuelas y la donación de los equipos necesarios para su funcionamiento, además de promover actividades culturales para que las comunidades valoren su patrimonio cultural a través de la preservación de las entidades culturales y las tradiciones, así como la promoción de los libros y la lectura. Muchas gracias, Tomás. Por favor, apagar el micrófono. Valentina, niño, apaga el micrófono. Hola. Hola. Voy a silenciar. Voy a silenciar a Valentina. Exactamente, muy bien. Fíjense muy bien porque a veces hay ruidos externos que nos interrumpen la clase. Acá también, miren que mi niña me interrumpió, ahí pido disculpas, pero cuando uno es mamá y profe, aquí seguimos. Entonces, ¿qué hace la UNESCO? Bueno, esa nos interviene directamente a nosotros. La UNESCO es la que promociona la educación y pretende erradicar el analfabetismo en el mundo, que todos tengan las mismas oportunidades. Eso incluye el acceso a internet y al acceso en computadores. Y yo creo que en Colombia todavía nos falta mucho. Yo siento que nosotros no estamos preparados para la educación. Aquí hay muchos estudiantes, pero ¿cuántos de sus compañeros no tienen acceso a esta clase? Incluso yo grabo el video y he recibido correos que me dicen, profe, yo no tengo acceso ni siquiera a ver el video en YouTube. Entonces, ¿yo cómo le explico a ese estudiante? Nuestro gobierno. Por eso hoy muchos de mis compañeros están en paro. La próxima vez me les uno yo porque tienen todas las razones de estar pidiendo, uno, garantizando que a todos los estudiantes del país debe llegarle cobertura a internet. Es el colmo que en esta época, en el siglo XXI, ni siquiera tengamos posibilidades, porque con un celular, así sea, pues no de alta gama, pero de gama media, puedes ingresar a Zoom y puedes hacerlo, pero sin internet, pues ¿cómo? Eso lo debería tener el gobierno. Eso mínimamente. Y eso lo hacen a través de estas organizaciones. Por eso y por otras razones, mis compañeros están en paro y yo me les voy a unir en la siguiente, que es esta semana, en otra de estas reuniones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Profe, por ejemplo, le puedo poner pues un ejemplo, y valga la redundancia, perdón, pero lo repetí. El colegio San José Obrero, a ellos, pues, muchos de los alumnos no tenían recursos como para entrar a las clases y hacer los trabajos. ¿Qué hizo la institución? Cogió una alternativa y dijo, a todos los que no tengan, vamos a hacer un autopréstamo de unas tablets para que puedan hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Se las presta, obviamente, ellos, pues, cada uno tiene que tener su responsabilidad propia de cuidar las cosas, porque también uno es el que se cierra que lo presten o no le presten la próxima vez. Ya, pero si a duras penas no habían computadores allá, imaginen para que den tablets. Samuel, muchas gracias. Nosotros no tenemos que prestar.
espero que entiendan eso. Se han prestado. Yo quiero que sepan que sí se han prestado. Por ejemplo, ustedes ven el programa que transmiten en vivo que se llama En el J Aprendemos. Ese estudiante no tenía computadores de mi grupo, y la institución, a través del profesor Juan Carlos, se lo prestó. También estábamos haciendo la diligencia para el préstamo, no sé si está aquí, Miguel Uribe, que es el personero, por ocupar ese cargo, pues también debería tener acceso, ¿cierto? El problema es que nosotros quisiéramos prestarles a todos, pero ustedes saben las condiciones. Muchachos, no tenemos con qué trabajar. Y eso no depende del colegio, eso depende del Estado. El Estado debería garantizar que en el Manuel J. Betancourt tuviéramos tabletas para prestarle a esos estudiantes para que estuvieran en esta clase, para que hagan su trabajo. El asunto es que en nuestro país se maneja corrupción, hay un proceso muy engorroso, se le ha escrito, mejor dicho, hemos hecho lo posible, pero todavía no hemos sido atendidos. Y por eso FECODE sale a paro. Entonces no son solamente cada vez que los profes salen a paro, la gente se pregunta, bueno, pues si están en la casa, ¿por qué van a salir a paro? ¿Y por qué no hacen? Ah, por eso, porque es que el gobierno se necesita que le recuerde que nosotros, que habrán colegios donde todo el mundo tiene opciones, pero ¿y el Manuel J. Betancourt qué? Donde teníamos unos computadores, y ustedes se acuerdan de mi sala de computadores, de la sala que yo utilizaba. Entonces yo quiero que entiendan eso. Si tienen, ya los prestaron, lo que pasa es que eran como 10 nomás, ahí ¿qué más vamos a hacer? ¿Listo? Estaba levantando la mano Sara Margarita. ¿Todavía la vas a levantar? No, profe, no. Iba a decir lo mismo que Samuel. Sí. Bueno, ¿qué hace esta organización a nivel mundial? Aprovecha los recursos tecnológicos para fomentar la enseñanza y la alfabetización. Ellos también promueven una prueba que se llama la prueba PISA, que es la que mide el nivel de educación, el nivel del sistema educativo en diversos países, y ella fue la que clasificó a los países nórdicos, a Corea del Sur, como los primeros países de nivel de educación, y nosotros estábamos casi que de los últimos. Pero yo creo que ellos tienen condiciones diferentes. No es que nosotros no sepamos, no es que nuestra educación esté muy, muy mal, es que los recursos y la dificultad que tenemos en este país es de orden cultural, de corrupción, de ilegalidad, de una cantidad de cosas que se escapan solamente pues con la educación. Bueno, nos quedan 7 minutos, ya voy a terminar la explicación para llamar a lista. Bueno, con respecto a las actividades entregables, entonces, bueno, aclarar que todo trabajo debe tener portada. Si yo miro su trabajo y lo abro en Edmodo y no tiene portada, inmediatamente en Edmodo hay un botón que dice volver a enviar. Yo le voy a decir, repíteme el trabajo. De ahora en adelante, el trabajo que le falte algo no lo va a calificar, sino que se lo voy a devolver y usted lo debe subir. Y si no lo sabe subir, me lo envía a mi correo, pero no al que estamos utilizando normalmente, sino al nuevo correo que me asignó Secretaría de Educación y que aparece en la guía. Debe ser de manera individual, solamente ya dije que habían unos estudiantes excusados que desde el comienzo de las guías me dijeron, por favor, no voy a calificar trabajos que no tengan autoevaluación y coevaluación, y la coevaluación debe ser diferente en cada área, no es lo mismo. No me va a mandar la que le hizo inglés o a su profesora, mándeme la de la profesora, lo que yo necesito para mejorar, porque probablemente mi clase es muy diferente a la de ellos porque son temas distintos, ¿cierto? Esa coevaluación incluye mejoras para mí y mejoras para usted también como estudiante, y la hace su acudiente. Bueno, para el día de hoy íbamos a resolver las primeras 4, pero como yo sé que ya muchos han empezado a trabajar, por acá me están hablando en el chat. Hola, Linda, ¿qué me estás diciendo? Me dice, profe, ¿qué pasó, Linda? Hola, ¿no tiene audio? Bueno. La primera pregunta que decía, ¿por qué son importantes y cómo podemos fortalecer las habilidades para la vida que se señalan en el texto? Para eso ustedes tenían que identificar cuáles son las 3 habilidades para la vida que dije que iba a trabajar a comienzo del texto. ¿Quién me dice cuáles son las 3? Profe, solución de problemas, comunicación asertiva y se me escapa la otra. Bueno, por acá me dicen que Manuel y Mario no pudieron entrar, díganles que no hay problema, listo, que si se les cayó pues el internet, no hay problemas. Entonces, las habilidades que ustedes van a resolver, ¿por qué son importantes? Son solución de conflictos. Déjenme, yo me devuelvo. Solución de conflictos. Denme un segundo. Por acá está. Entonces tenemos que solución de conflictos, comunicación efectiva y la toma de decisiones. Ustedes van a decir en esa primera pregunta, ya fuera del texto, sino a nivel personal, por qué esas 3 habilidades son importantes. Pero no van a decir, ay, sí son importantes por eso y por eso no. Esta por esto, esta por esta razón y esta por este argumento. Si usted ya lo hizo y no lo hizo así, por favor, corríjalo. La segunda pregunta dice, explícale cuál es la relación que se establece en el texto entre las habilidades para la vida y las organizaciones internacionales. Y la respuesta es corta y clara. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
¿Qué relación tienen las habilidades para la vida con las organizaciones internacionales? El de la música, silencia el micrófono, por favor. Pues es muy simple, compañeros, pues que ellos son los que promueven. La ONU fue la que sacó la definición de habilidades para la vida y dijo, para este siglo XXI, esto es lo que necesita tener todo ciudadano. Pero usted puede ampliar esa definición, ¿listo? Amplía esa definición. ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales y regionales? Para eso traje el video y para eso les pedí que hicieran las conclusiones. En esas conclusiones que usted hizo, si las hizo, puede ampliar la respuesta que dio, revisar. Ve, eso fue lo que respondí, pero la profe, esa es la lluvia de ideas, en la lluvia de ideas dijo eso, entonces usted lo puede anotar. Y finalmente, hoy vamos a trabajar esas 4 para corregir qué organizaciones y organismos han sido visibles durante la pandemia. Y para eso es ya acabamos de hablar de una de ellas, entonces ustedes van a decir esta por estas y estas razones. O sea, en esta pandemia, ¿qué organismos hemos escuchado? Bueno, ya estamos finalizando la clase de hoy. Yo miro la hora, son las 10:56. Vamos a llamar a lista. ¿Cómo vamos a llamar a lista? Ya les voy a contar. No se me retiren. Denme un segundo, yo dejo de compartir pantalla y les voy a explicar cómo es mi nuevo método para llamar a asistencia. Uno, al igual que ustedes, estoy aprendiendo. Ya hace mucho pues que no me actualizaba, a pesar de que me gusta mucho la tecnología. Profe, hola, ya les di. profe, Ya antes de que llames a lista, la verdad se tuvo que salir porque la mamá se sentía enferma. Entonces él tuvo que ir a hacer unas vueltas. Entonces, ahorita yo doy el procedimiento y tú me escribes el nombre de él. ¿Cuál es el procedimiento? Vea, a mí me queda guardado el chat. Entonces, usted en el chat va a hacer lo siguiente. Yo voy a decir el grupo. Yo voy a decir, mamá. Hola, mi vida. Yo voy a decir, en ese momento estoy llamando lista 11A. Y entonces 11A, usted va a escribir presente y 11A. Y a mí me aparece ahí cuando yo les diga. Ahora, tienen que tener en cuenta una cosa. Yo voy a leer el usuario que tiene. Si usted, su usuario, es otro nombre y otro apellido que yo desconozco, entonces usted tiene que poner su nombre. Fulanito de tal 11A, porque si me aparece María del Prado, ¿yo qué voy a saber quién es María del Prado? Yo no le doy clase a ninguna María del Prado. Entonces van a escribir, a partir de este momento, escriban 11A. Presente 11A. ¿Listo? Por favor, tiene 30 segundos y así ya voy a llamar a lista. Muy bien. Pasados los 30 segundos, quien no escriba, sigo con OCB y doy por entendido que no vino a clase porque eso me guarda a mí. ¿Listo? En el caso de Tomás, te pido que escribas otra vez el nombre de Santiago Laverde 11A para que yo me acuerde que estuvo presente. Santiago Laverde, presente 11A. ¿Listo? Y si saben de algún, ya, de ese compañero nomás. ¿Listo? Ok. 20 segundos. Todavía 11C no, dije 11A, por favor, 11A. Terminado, seguimos con 11B, por favor. 11B. Recuerden que deben tener el nombre ahí. Si no tienen el nombre, Pero tienen que... entonces, así como puse a la verde, ¿está bien? Sí, así está bien. 11B, Ok. 11B, 11B. Bueno, 11A, muchas gracias. No me dijeron nada de los efectos. Cacharreen y busquen sus propios efectos. Vean, por ejemplo, este tan chévere. Están hablando conmigo, que soy una manzana hermosa, miren, ¿cierto? Pero ve, chao. Hasta luego. Chao, 11A. 11B se puede ir. Y estamos con 11C. Profe, Hola. disculpe, es que Me sentía con esa manzana. ¿Quién, perdón, me dijo? ¿Quién faltó? envié mi nombre en 11A siendo de 11B. Discúlpeme ahí. Corrígelo, dije, corrección, ¿Listo? Bueno, 11C. Bueno, chicos, nos vemos. Aquí queda guardada su nombre. Que tengan un feliz día y espero que haya sido la clase productiva y hayan aprendido algo. Suerte, chicos. Chao, profe. Ya voy a cerrar. Quien no Chao, profe. ya se quedó por fuera. Bueno, hasta luego. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe.